En este vídeo vamos a ver lo más importante que debéis saber sobre los test de personalidad. Los test de personalidad evidentemente sirven para analizar la personalidad, pero visto claramente lo que vendría a ser es analizar el perfil del opositor, ver si digamos ese opositor se adaptan más o se adaptan menos al perfil que se busca. Evidentemente si se adapta al perfil será un buen candidato, si no se adapta al perfil no será un buen candidato. Pero bien, ¿qué es eso del perfil? El perfil es una serie de cualidades personales y algunas de ellas incluso profesionales, ¿vale?, que se busca en el opositor. Si el opositor reúne esas cualidades, será un candidato apto, en caso contrario, no lo será. Hay otra serie de cosas a tener en cuenta que son fundamentales, que evidentemente son que no quieren que tengas trastornos, ¿vale? Se descarta a esas personas que tengan algún trastorno, algún problema psicológico, como puede ser tener una depresión, una esquizofrenia, este tipo de cuestiones. Ahora bien, ¿es excluyente el test de personalidad? Os digo, en Policía Nacional no es excluyente per se. ¿Por qué? Porque Policía Nacional lo tiene muy bien enfocado, en el sentido de que primero se hace un biodata y un test de personalidad y posteriormente se hace la entrevista personal. ¿Por qué esto está bien? Pues está bien por una cosa, porque si haces el test de personalidad regular y haces el biodata regular, al final no es un suspenso. El día de la entrevista es un partido que empiezas perdiendo 1-0, pero es un partido que todavía lo puedes remontar. Por tanto, no es excluyente. ¿Bien? Aquí en este caso que tenemos una entrevista posterior no es excluyente. Sí lo sería en caso de que no hubiese una entrevista personal posterior. Pero en el caso que nos ocupa, no es así. Por tanto, no es excluyente. Muy importante esto. Ahora bien, que no sea excluyente no significa que el test de personalidad no pudiera estar suspenso. Evidentemente, un test de personalidad está suspenso si falla alguna de las siguientes cosas. Una, muy importante, las escalas de validez o control. Son escalas que tienden a medir si estamos falseando de alguna forma el test. Por ejemplo, si estamos siendo poco sinceros, si estamos controlando poco el tipo de respuesta. Controlar poco el tipo de respuesta no es otra cosa que decir una cosa y más adelante decir otra que no tiene nada que ver con la primera, ¿no? O sea, es como si de alguna forma no tuvieses control sobre lo que estás escribiendo, como si estuvieses escribiendo como un mono, podemos decir, ¿vale? De hecho, eso también, otra cosa que se mide es la inconsistencia. La inconsistencia es algo muy parecido a esto, y es que si tienes 5 opciones para elegir de respuesta, ahora me digas la opción 0, ¿vale? Marcamos por ejemplo con un 0, o sea, como falso, y luego me digas como completamente verdadero lo contrario. Eso sería perfecto, sería congruente, no habría inconsistencia. Pero si te pregunto por lo contrario y no me dices una respuesta totalmente contraria, cada parte que te vayas moviendo va generando una incongruencia que puede ser mayor o menor. Por tanto, cuidado con esa incongruencia. Salvada esta parte, también evidentemente se puede suspender si damos como que tenemos un trastorno de personalidad grave. Imaginaros tener un trastorno de que se te meta una vocecita en la cabeza y llevar pistola. No parece muy congruente, ¿cierto? Una pregunta que recibo con mucha frecuencia es: Juanjo, ¿pero cuántos test de personalidad hay? Muchísimos, de verdad. O sea, tener controlado eso es algo que es prácticamente ridículo y no tiene una gran importancia para vosotros que posteriormente tenéis una entrevista personal en Policía Nacional. Otra pregunta súper recurrente: ¿pero se pueden inventar las preguntas? No, son test oficiales, test estandarizados. Eso significa que el test que te pongan proviene de una editorial y esa editorial ha hecho un testeo para ver si ese test es fiable y cumple con los criterios de validez y nivel de confianza. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que no solo nos van a cambiar las preguntas, sino que además esas preguntas siempre van a venir en un mismo orden. ¿Todos los test miden lo mismo? No. Hay test más enfocados a el aspecto profesional y test más enfocados a descartar que tengas trastornos. Los test profesionales evidentemente van a ahondar un poquito más en variables tuyas de personalidad que puedan tener incidencia en tu desempeño como trabajador. Pongamos un ejemplo. En los test profesionales, una cualidad muy aceptada, por ejemplo dentro de la Policía Nacional, es que tengas un perfil muy sociable, que seas una persona bastante sociable. ¿Por qué? Porque al final te va a tocar trabajar en equipo. Entonces, medir la sociabilidad es importante porque nos dice si eres buen candidato para trabajar en equipo o no. Pues ese tipo de cualidades lo miden los test profesionales. Ahora bien, ¿qué miden los test que se encargan más de la parte de trastornos? Pues propiamente los trastornos: esquizofrenia, depresión. Pero para rizar más el rizo todavía, contestamos a esta pregunta: ¿hay test que miden variables de personalidad relacionadas con
tema profesional y a la vez también miden trastornos de personalidad? Sí, también los hay. Hay tantos que evidentemente también los hay, digamos, vamos a llamarlos mixtos. Errores más comunes a la hora de hacer un test de personalidad. Aparte de los motivos que he dado previamente que suponen suspender un test de personalidad, hay una serie de errores muy comunes que se repiten entre los opositores y que es importante matizar para que a ti no te ocurra. El error más común es no entender la afirmación o pregunta que nos están haciendo. Otro muy habitual es responder el test pensando que nos están evaluando como policías que vamos a ser en el futuro. Error. Tenemos que pensar en que nos están evaluando como persona, como la persona que eres, no como la persona que vas a ser cuando seas policía, ¿vale? Por tanto, importante eso. Otro fallo. Es muy malo ser excesivamente sincero, ¿vale? Pero también es muy malo, y especialmente malo de hecho, ser poco sincero. Otra nota común entre los opositores es entender las afirmaciones como extremas. Es decir, fijarse mucho en los adverbios, fijarse en si pone mucho, poco, totalmente. Es un error, ¿vale? Y no categoricéis las situaciones como radicales. Es decir, porque puntualmente te pongas nervioso ante cierto tipo de cosas, no significa que de manera habitual te pongas nervioso, ¿vale? Por tanto, si preguntan, ¿te pone nervioso con mucha frecuencia o con frecuencia? Pues te ocurrirá, evidentemente, sí, pero la respuesta correcta no sería decir que sí con frecuencia. ¿Vemos un poco la línea de por dónde vamos? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para no perderte contenido de este tipo. Nos vemos en el siguiente vídeo.